Un día Jesús le llegó la noticia de una familia que él amaba estaba en crisis, pues tenía uno de sus miembros gravemente enfermos. No cualquier enfermo, era un amigo muy allegado de Jesús. Inmediatamente corrieron donde el maestro para que trajera una palabra de esperanza o aún más un milagro de sanidad. Aprendamos de Jesús cómo enfrentó una crisis. Una crisis de enfermedad, casi de muerte. Para ellos, casi de muerte. Sin embargo, Jesús, todo el escenario lo vio con los ojos del Padre. No se apresuró, aunque los amaba. No se dejó presionar por afectos, reclamos, demandas humanas. O aún más, porque los rechazasen si no hacía aquello que ellos esperaban, un milagro. Muchas veces a nuestra familia llega una crisis de todo tipo, enfermedad, de muerte, económica, un divorcio, una crisis. Y nosotros queremos inmediatamente que Dios nos resuelva esa situación y nos saque de ese dolor. Y eso esperaba aquella familia muy íntima de Jesús. Cuando le llegó la crisis, depositaron toda su confianza en su amigo. Y no cualquier amigo, en aquel que les había dicho que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, y que sabían del poder que él poseía y conocían de los milagros que él había obrado. Así que una vez llegó la crisis, inmediatamente mandaron a buscar a su mejor amigo, confiando plenamente que correría conforme a sus deseos y a su mandato. Sin embargo, su amigo se tardó en llegar y no envió respuesta. Y pasaron los días y su amigo Lázaro murió. Imaginemos ese escenario. Imagina el escenario que tienes en tu casa, en tu familia. Llega la crisis, llega la enfermedad y tú te haces de una idea. Dios va a sanar. Dios va a levantarlo. Nos hacemos muchas ideas. Dios va a proveer. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, porque Él es bueno, porque Él es un Dios de amor. Y Dios, y Dios, y Dios. Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. Y esas ideas se van desvaneciendo con el pasar del tiempo. Y junto con ir desvaneciéndose, también se va entristeciendo nuestra alma y va anidando dentro resentimiento contra ese Dios que en un día dijimos que era bueno, misericordioso y compasivo. Hoy no lo entendemos. ¿Por qué no respondió a mi llamado? ¿Por qué no lo hizo como yo esperaba? No lo entiendo. No lo entiendo.
Así estaba Marta, la hermana de Lázaro. Imagínense ese escenario. Ya Lázaro había muerto. El cuarto día ya Jesús estaba por llegar. Cuando a Jesús le llegó la noticia de que su amigo enfermaba, le enviaron diciendo: Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Humanamente uno piensa, era para que Jesús saliera corriendo a quien ama. Y sin embargo vemos que Jesús se mantuvo quieto. Aprendamos de Jesús. ¿Cómo es que Él enfrenta las crisis de la vida? Porque a Él le llegaron crisis y situaciones difíciles. Era una familia que Él amaba. Tenía un vínculo muy estrecho, afectivo. ¿Cómo Él manejó esa crisis? Versus cómo la manejó la familia. Se quedó quieto y consultó con el Padre. Allí, íntimamente, el Padre les reveló sus planes acerca de esa familia. Les dijo: no vayas todavía, quédate quieto. Imagino que no es fácil cuando Dios le dijo eso, porque en su cuerpo humano habían afectos, pero como Él tenía una comunión tan perfecta con el Padre, pudo alinearse a la voluntad de Dios, porque a eso Él vino, a hacer la voluntad del Padre. Y decía: lo que el Padre me dice que yo haga, eso hago. Y lo que el Padre me dice que yo hable, eso hablo. Y así Jesús se pudo quedar quieto y esperar sin importar lo que pensaran de Él, porque Él no vino a exaltarse, Él vino a exaltar al Padre. Él sabía cuándo llegaría el momento de decir: Padre, ahora glorifica a tu Hijo. ¿Cuándo? Después que hizo la voluntad del Padre. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo. En otras palabras, ahora, Señor, dales a entender lo que yo dije, que yo era tu Hijo. Y Jesús esperó tranquilamente. Yo me imagino mientras iba camino a la casa de Lázaro. Yo me pongo en su lugar. Ya él sabía que había muerto. El Padre se lo había revelado a su espíritu. Por eso le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que es una oportunidad para ayudarme a conocer una vez más a los hombres. En otras palabras, él sabía que el Padre lo levantaría de entre los muertos. Qué paz, qué quietud, qué tranquilidad mental, espiritual, cuando nosotros, ante la crisis que nos llega en la vida, podemos ir al Padre por encima de nuestro deseo, porque muchas veces no podemos discernir qué es lo que Dios quiere, porque nosotros queremos otra cosa. Y cuando vamos a su presencia y vamos entendiendo por el Espíritu y su palabra que Él quiere otra, ahí comenzamos a luchar contra su voluntad versus la mía, y yo me resisto. ¿Cómo me va a decir que va a morir? Yo no quiero eso, yo quiero que lo viva, que lo sane y que lo levante. Por eso muchas veces no logramos discernir
la voz de Dios. Porque es que para que podamos escuchar la voz de Dios, tenemos que tener la disposición de aceptar su voluntad. Por eso Jesús, la noche que fue entregado, tuvo que luchar y la tercera vigilia pudo decir, hágase tu voluntad. Porque el primero tuvo que alinear sus pensamientos, tuvo que alinear sus emociones, tuvo que aquietarlas en su presencia, vaciar su corazón. Y luego entonces pudo decir, hágase como tú quieras. Marta y María no podían hacer eso. Los afectos, sus deseos, sus planes eran muy contrarios a los que Dios tenía para su hermano. Ellas lo único que querían era que el maestro viniera y lo sanara, punto. Muchas veces no sucede eso. No queremos saber de la voluntad de Dios. No queremos saber de los planes de Dios. No queremos sufrir. No queremos enfrentar pérdidas. No queremos atravesar el valle de sombra y de muerte. No queremos nada que traiga dolor a nuestra vida. Por eso la palabra dice que el reino solo lo arrebatan los valientes. Aquellos que están dispuestos a identificarse con Cristo, tanto en su muerte, pero también en su resurrección. Ellas lo único que querían era que su hermano sanara. No indagaron en cuál era la perfecta voluntad de Dios. Ni le mandaron a decir al maestro, maestro, Lázaro está enfermo. Ayúdanos en medio de esta situación. Hasta ahí. Para saber qué es lo que quiere el Dios Padre. Le mandaron la noticia casi con una orden. Ven y sánalo. Por eso, cuando Jesús llegó, cuando ya Jesús estaba llegando, Marta le salió al encuentro con el reclamo, porque en su corazón ella quería que su hermano fuera sanado en el tiempo y a la manera que ella había determinado en su corazón. Y cuando eso lo hacemos nosotros, añadimos más dolor al proceso, porque luego tenemos que manejar unas crisis de fe. ¿Por qué Dios no llegó? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no lo levantó? ¿Por qué se lo llevó? Porque hacemos de la situación unas resoluciones conforme a nuestros deseos y a nuestros afectos. Y Jesús llegó y cuando Marta se acercó, le hizo el reclamo. Imagínense, Jesús llegó, allí lo que había era llanto, dolor, enojo con él. Sí, nos enojamos muchas veces con Dios cuando no hace las cosas como queremos. O nos permite crisis de vida que no las esperamos. Mas la palabra es clara, es que se nos olvida o no la queremos aceptar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas aflicciones, entremos en el reino de Dios. Ese es el filtro. Ese es el filtro que Dios ha determinado en su soberanía para separar la paja del trigo, para ver si en el momento de la crisis, del dolor, de la pérdida, seguimos diciendo, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre
glorificado. Porque solamente los santos, solamente aquellos que han determinado serle fiel a Dios por encima de cualquier adversidad, serán los que entrarán en el reino. Pues dice la palabra claramente que los cobardes ni los incrédulos entrarán en el reino. Esos dos tipos de personas son los que encabezan la lista de aquellos que no han de entrar, ni los cobardes ni los incrédulos. Aquel que no confía en los planes de Dios, aquel que no confía en que no importa la adversidad que llegue, Dios tiene control y es para bien, termina en cobardía y en rebelión. Jesús llegó a aquel hogar lleno de dolor, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no llegaste cuando te mandamos a buscar? ¿Por qué vienes a esta hora? ¿Para qué llegas si ya Lázaro está muerto? Muchas veces les hacemos esas preguntas y esos reclamos a Dios. ¿Por qué ahora? ¿Para qué ahora? Y Dios nos entiende, conoce nuestra fragilidad. Y es parte muchas veces de los procesos para ir perfeccionándonos en nuestra fe. Lo importante es que podamos superarlos en cada adversidad. Ya le dijo, maestro, su cuerpo ya hiede. En otras palabras, ¿para qué llegas ahora? ¿Para qué llegas ahora si no hay nada que hacer? Tal vez tú estás en esa condición. ¿Para qué llega este mensaje ahora? ¿Para qué? Si ya es muy tarde. Ya se fue. Ya lo perdí todo. Ya estoy hecho un despojo. ¿Para qué? Sin embargo, dice la palabra que Dios nunca llega tarde a nuestra vida. Siempre llega en el justo momento. Y Jesús llegó en el justo momento que tenía que llegar. ¿Qué es más fácil? ¿Sanar un enfermo o levantar de entre los muertos un cuerpo? Nuestra mente es muy limitada en comparación con su mente infinita. Jamás entenderemos el pensamiento de Dios ni el obrar de Dios. Por eso necesitamos vivir por fe y solo por fe, confiando y jamás dudando de que Él es bueno. Y Jesús la miró con compasión, entendiendo su dolor, como nos mira a nosotros y entiende nuestro dolor, nuestra fragilidad. Y sintió compasión, pues Él sabía que el deseo de ella era que llegara cuando ella quiso. Cuando la mandaron a buscar, y con ojos compasivos y amorosos, la miró. Y le dijo, Marta, te dice Ana, Juana, Julio, Carmen, María. ¿No te he dicho que si crees en mí, si confías en mí, aunque eso que ves que no tiene vida, que no tiene salida, que no tiene esperanza, que no tiene remedio, si tú confías en lo que yo te he dicho, que todo obra para bien, aunque lo que tengas de frente no le veas que tenga de bien. No te he dicho
que lo que yo comienzo en ti lo termino con mi poder. No te he dicho que confíes en mí y que aunque tengas la mala noticia de frente, yo he de tornarlo todo para bien. No te he dicho que confíes en mí, que yo voy delante de ti cual poderoso gigante abriendo camino donde no ves ninguno. No te he dicho que cuando estés cansada, cuando estés abatido, vengas a mí y yo te renovaré las fuerzas. No te he dicho que yo estaré contigo hasta el fin. No tienes por qué temer. No te he dicho que lo que yo prometo cumplo. No te he dicho que yo he de salvar los tuyos si no dejas de confiar en mí. No te he dicho que confíes. Y aunque no me entiendas lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo y muy bien. No te he dicho que si me estoy tardando es porque estoy tratando unas áreas en tu hijo para que luego lo pueda yo bendecir mejor. Es que yo no te he dicho a ti que todo lo hago hermoso en mi tiempo. Espera en mí. No te abates en tu alma. Espera en mí. Yo no te he dicho a ti que lo único que tengo para ti son pensamientos de bien. No te he dicho. No te he dicho. Ella en medio de su dolor y de su confusión, porque había perdido a su hermano amado, no lo podía comprender. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros también. La aflicción, el dolor, nos ciega el entendimiento y nos hace olvidar las promesas del Señor y todo lo que sabemos y hemos hablado de Él. Ella no podía comprender las palabras del maestro. Y le decía, sí, yo sé que tú has dicho eso, que eso será en otro tiempo, en otra vida. Ella tenía un revolú en su mente, no podía comprender lo que el maestro le decía. Ay, las emociones, cuánto nos traicionan los sentimientos y embotan nuestra razón. Los miedos se levantan, nos paralizan y no podemos sacar una adoración al Dios de los cielos. Se nos congela el alma. Y tenemos que hacer como David y darle una orden para que lo adore. Porque humanamente sentimos que desmayamos. Y ahí es cuando Jesús dice, ¿no te he dicho? ¿No te he dicho que si crees en mí, aunque Él esté muerto, vivirá? No te he dicho que aunque lo que tienes hoy no te agrada, mañana traerá gozo y alegría a tu vida. Ella, sí, maestro, tú lo has dicho, pero aquí, allá, y siguió. Y Dios vuelve, insiste y nos dice, no te he dicho, tranquila, no desesperes, no desmayes, no dudes de mí. Pero el abatimiento de Marta no le permitió comprender las palabras de Jesús. Porque muchas veces Dios nos consuela de unas maneras que no logramos ver. Porque la manera en que Él nos habla, lo que Él nos dice, no lo queremos. Muchas veces puede decirnos, no te he dicho que es necesario que a través de muchas tribulaciones entres en el reino. Eso es una manera muchas veces de consolarnos y de hablarnos. Pero no queremos escuchar eso. No te he dicho que no solo tú estás padeciendo por causa de mi nombre, de tu fidelidad a mí, sino que muchos alrededor del mundo
están pasando por tribulaciones, por persecuciones. No solo tú estás padeciendo. No te he dicho que estás en un mundo caído lleno de maldad, pero que yo estoy ahí. En otras palabras, no nos vamos a librar y eso no lo queremos escuchar. Por eso cerramos nuestra mente y nuestro corazón y no queremos escuchar nada que nos provoque dolor, nada que nos provoque ansiedad, nada. Y por eso no podemos estar en paz. Como Jesús vio que no lo entendió, le dijo, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Y allá fue Marta y lo dirigió allí donde lo habían puesto y habían colocado una pesada piedra. ¿Dónde pusiste lo que no tienes ya esperanza según tú? ¿Dónde has colocado aquello que según tú ya no tienes salida? ¿Dónde tú has colocado eso que te ha traído amargura, tristeza, desesperanza, desánimo, desaliento? Jesús le dijo, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde? ¿Por qué no haces como Marta y te atreves a decirle, ven Señor, te voy a mostrar dónde lo puse? Ahí está, tal vez en el rincón de los recuerdos. Ahí está tal vez lo que te abofetea cada día y te provoca amargura. Atrévete a llevar a Jesús allí donde según tu mente eso ya no tiene arreglo. Ya no hay nada que hacer ahí. Muéstrale eso que tú enterraste. Porque no te alineaste a la voluntad del Padre. Y querías que Él lo hiciera a la manera tuya. Pero que no porque esté enterrado no significa que esté muerto. Yo no sé cuántas cosas yo he enterrado en mi vida, que humanamente no le he visto posibilidades. Y luego Dios viene con su poder y las desentierra. Y yo digo, Padre, y las enterré pensando que ya no había nada que hacer. A veces uno cae así, en el cansancio y en la desesperanza. O en el haberlo querido hacer en la fuerza humana. Y el día que yo menos me lo espero, veo caminando frente a mí a ese Lázaro. Y tengo que postrarme ante el Dios de los cielos. Porque removió la piedra de aquello que yo le había puesto la piedra. Y he podido ver
a Lázaro frente a mí. ¿Dónde lo pusiste, Marta? Allí fue ella, le dijo, aquí está, maestro. Y dijo el maestro, quiten la piedra. Hay una parte que te toca. Él podía con su poder mandarla a quitarla y venían ángeles y la removían. Quiten la piedra. Quita la piedra que puede impedir el milagro. Quita la piedra que te llevó a enterrar aquello que humanamente tú decidiste que ya no tenía esperanza. Simplemente porque Dios no lo hizo a tu manera ni en tu tiempo. Quita la piedra, la vas a sentir bien pesada. Porque es como volver al dolor, enfrentar muchas veces aquello que tú ya no quieres ver y que enterraste. Quita la piedra. Oh, quita la piedra. Nos revuelve el alma. Es un desafío nuevamente a nuestra fe. Tanto fue el desafío para Marta que le dijo, Señor, es que Yede, yo no la quiero quitar. Yo no quiero ver lo que hay detrás de esa piedra después de tantos años. Yo no quiero ver. Han sido tantos años de espera. Han sido tantos años de dolor. Mejor deja la piedra ahí. Sí, total. Quita la piedra, Marta, si quieres el milagro. Pero ese milagro lo hago yo en mi tiempo, a la manera del Padre. Y lamentablemente cuando llega el día de quitar la piedra no queremos, porque estamos llenos de amargura, de resentimientos con Dios. ¿Para qué ahora? ¿Para qué ahora? Ya llegó tarde. ¿Ya para qué? Yo no quiero ni vivir ya. ¿Para qué? En medio de tantas pérdidas y de dolor. ¿Para qué? Si crees en mí. Si crees en mí. Aunque te sientas así. Yo tengo poder para levantarte de ahí. Sí. Tal vez perdiste un hijo en el proceso, que esperabas que tu hijo se levantara y Dios sanara. Tal vez tenías esperanza que tu matrimonio se restaurara. Tal vez esperabas que llegara sanidad a tu cuerpo y no llegó. Y ahí estás postrada. Tal vez esperabas que Dios obrara en tu hogar de una manera y resultó de otra. ¿Y ya para qué después de tantos años? ¿Para qué? Esto ya hiede. Y muchas veces al muerto que hay que resucitar es a ti. Porque ya tu hijo está con el Señor. Tu esposo, tu familiar querido, ya está con Él. Sin embargo, sigues tú muerto en vida. ¿Para qué vivir? Tal vez perdiste todo económicamente. ¿Ya para qué? ¿Para qué? Tengo una sentencia de muerte en este cuerpo. ¿Para qué luchar? Todavía hay por qué luchar.
ya sea que Dios te levante de ahí o te quiera levantar de entre los muertos con una promesa de vida eterna. Siempre hay esperanza. Dios nunca llega tarde. Nos toca a nosotros remover la piedra y dejar que Dios obre como Él quiera. Nos cuesta muchas veces mover la piedra por temor a lo que vamos a ver. Por temor a lo que tenemos que enfrentar. Mucho peor que como cuando comenzó la crisis. Sin embargo, nos toca a nosotros decidir si removemos la piedra. Y es de Señor. Eso le dijo Marta. ¿Qué tú le estás respondiendo ahora? Jesús, no te he dicho, Marta, que si crees en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, y por encima del desaliento y de la tristeza de Marta, movieron la piedra. Y Jesús dio la orden. Lázaro, ven fuera. Y al oír la voz del Hijo de Dios, la muerte tuvo que entregarlo. Ven fuera. Y pasó Lázaro de muerte a vida. Mueve la piedra. Y he de Señor, ¿qué respondes tú? Si no la mueves, jamás sabrás el final de tu historia. Porque aunque Lázaro estaba entre los muertos, todavía el final de la historia de su vida no había terminado. Nosotros decidimos si le ponemos punto final a esa situación o movemos la piedra.